evidencia. Y eso sí me da más bronca, porque era, no sé, River se perdía 2-3 goles claro y después era penales y ahí River cagó en penales. Entonces era como. Ese te da más bronca que el del otro día donde, nada, Boca jugó mejor, ganó 3-2. 3-1 capaz que era un montón, pero 3-2 estaba bien. Che, bueno, como te estaba mencionando antes, primero, ahora que estamos al aire, lo hago con todos, lo voy a hacer con vos igual, por más que ya haya cierta comodidad de conocernos. Gracias por tomarte el tiempo. Además, está haciendo un viento de la miércoles y te viniste. Así que gracias. Gracias por el tiempo. Segundo, te invité porque, no sé si, al otro día me pasó una situación, no sé si lo habrás visto o no, en una entrevista radial. Capaz que viste algún extracto, no, en un lugar, viste, ya medio como en el marco de las marchas, estas por la universidad y demás, me pasó bueno, a vos te pasó, a vos te pasó peor, me parece que a mí, o sea, yo estaría desubicado acá diciendo, che, me pasó esto porque a vos te pasó peor, me parece, que es que ibas por todos los medios, sí, no, la perra está buscando el juguete, le acabamos de sacar el juguete a la perra, lo está buscando, a ver si lo encuentra. Em, Te decía que me pasó de tener que ir a la radio para exponer otra cosa, para hablar de otra cuestión, presentar otra cuestión. Y en el medio de ese intento de mostrar algo, bueno, nos preguntaron por la marcha, porque éramos profes, todos recibidos de la universidad pública. Eh, y bueno, a mí me agarraron como medio de mal humor, ¿viste? Y yo básicamente la respuesta fue medio no mal humor porque no me parece mal hablarlo. El tema es que ya venimos desde el año pasado, desde las elecciones, como hablando de la importancia de CONICET, hablando de la importancia de la universidad pública, etcétera, etcétera, ¿viste? Y es como otra vez, otra vez, otra vez. Llega un momento que ya uno quiere hablarme de otra cosa, ¿viste? O sea, ya está. Y bueno, yo dije en esa entrevista que algo con lo cual vos totalmente podés estar de acuerdo o no, que llegado ese momento, que fue el día previo a la marcha, ya seguir hablando era un poco funcional, pero yo lo planteaba en términos de, bueno, hay que ir mañana a la marcha, porque si no es más de lo que venimos haciendo, no dije esto, pero porque ya estaba cansado, digo, es más de lo que estamos haciendo, la idea era ir a la marcha y bueno, poner los cuerpos, ya no que no quede solo en la palabra. Entonces, en virtud de todos estos sucesos del último tiempo, me pareció que era importante convocar gente para hablar de esto. Había pensado en varios invitados e invitadas, pero me parece que tu caso es como emblemático, personalmente. También puede ser, tengo un sesgo de cariño, por el cariño que te tengo, personal, pero, pero bueno, ese es el motivo por el que dije, che, Mauro, podés venir a hablar, ¿te parece? ¿Querés venir a hablar o no? Eh, no sé si querés contarle, me parece que vos vas a poder contar mejor digamos, tu título de grado y comentar un poco de tu perfil, quién sos profesionalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que el día está muy feo, pero la verdad que es una conversación que me parece que va a valer la pena, va a valer el viento. Que igual también es parte de hacer un podcast en Caleta Olivia, digamos, ¿no? Me parece que está bueno eso de Patagónico. patagónico, digamos, y poner sobre la mesa las condiciones en las que se hace, digamos, también. Bueno, mira, en relación a esto que vos mencionabas recién, también me pasó a mí cuando, bueno, antes de la semana esta de por la universidad pública, estuve un poco a la cabeza de un movimiento que también se hizo a nivel nacional, que fue el Festival de Ciencia, digamos, en donde también fueron 3-4 días de andar por los medios de comunicación, 6-7 entrevistas en 3 días. Y también pasó esto de decir, bueno, es tremendo tener que estar aclarando y diciendo todo el tiempo la importancia, resaltando, digamos, ¿no? La importancia de la ciencia, de la universidad pública, desmintiendo datos falaces, digamos, ¿no? Y coincido con esto que vos decís, de que, bueno, llega un punto en donde es necesario poner el cuerpo y demás, porque también pasa esto, digo, y quedó demostrado en la marcha que hubo masiva, de que no es necesario convencer a la gente de la importancia de la universidad pública. Creo que las personas que no lo consideran o, digamos, se comen este verso de es un curro, digamos, ¿no? Todo Uh-huh. el tema de la auditoría, etcétera. Digo, hay personas que coinciden en la cuestión de la universidad pública y
otras que no, y que los que no, que están bien alineados con esta idea de que la universidad pública adoctrina, ¿no? Como más, más ideológica. Digo, ideológica en términos de la ceguera ideológica. Es como que no hay discurso que les pueda hacer cambiar de opinión. Así, Totalmente. Si esas personas son absolutamente seguidoras de Milei, ¿sí? Adoptan esa perspectiva teórica, porque es esto, es una bajada teórica de los libros que lee Milei, que le dicen todo lo público es peor que lo privado, y la realidad argentina te muestra que no, digamos que eso es una falacia, digamos, la universidad pública es mejor que la universidad privada. Pero quienes sigan sosteniendo esos discursos de que la universidad pública adoctrina, que no es productiva o la ciencia no es productiva, no hay discurso o palabras que le hagan cambiar de opinión, digamos. Entonces, creo que el otro día quedó claro que para muchas personas que a lo mejor no tienen un posicionamiento partidario, político, Tal cual. que no es que tiene un proyecto político histórico bajo el peronismo, bajo el trotskismo, bajo el radicalismo, Movimiento etcétera. que sea. Sí, la gente que dice, bueno, yo quiero que Esto es algo que funciona. Exactamente, digo, Sí. lo que quiero para mí, lo quiero para mis hijos, lo que quiero para mi familia, es que puedan ir a la universidad, que la universidad, que es un motor de progreso social, sigue siendo esa promesa de progreso social, pueda ser un camino posible, pueda ser un lugar en donde, bueno, distintos proyectos de vida se puedan desarrollar, se puedan desplegar. Y me parece que quedó claro eso el otro día en la marcha. Así que sí, coincido totalmente con esto que vos mencionabas, que llega un punto en donde nada, no es tan necesario mostrar los números, los datos estadísticos. Eso sí, obviamente es importante siempre, pero llega un punto en donde, bueno, la universidad pública habla por sí misma, por así decirlo, ¿no? ¿Qué te pasó en la marcha el otro día? O sea, ¿cómo la viviste la marcha? Porque estuvimos ahí, nos encontramos ahí. Sí. Pero ¿te pasó algo particular? Vos has estado en otros movimientos, en otras ocasiones que ameritaban ir a la calle, ¿no? A ir al lugar. El otro día en esa entrevista un colega Jere decía, la política se hace en la calle, ¿no? Y bueno, nos encontramos en ese lugar. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Te pasó algo distinto en relación a marchas de otras situaciones? ¿Te pusiste a reflexionar sobre eso? Sí, mira, el otro día estaba hablando con una amiga por WhatsApp con respecto a la marcha. Es docente de escuelas secundarias y me mandaba imágenes de Perito Moreno, de los antiguos, ¿viste? Del resto de la provincia. Del resto de la provincia, ¿viste? Del Chaltén, bueno, de todos lados. Y era como, bueno, fue una cuestión, se sintió como algo distinto en relación a otros movimientos sociales que hubieron, marchas, etcétera, estos años. Yo le decía que algo similar que sentí ese día fue muy parecido al primer Ni Una Menos, en 2015. Fue algo muy similar donde, si bien obviamente participan partidos políticos, movimientos sociales, hubo mucho acompañamiento de personas que no tienen una pertenencia a que no las solés ver en esos espacios políticos, digamos. Claro, no las solés ver exactamente repartiendo panfletos con banderas por ahí. Exactamente, había como una cuestión de reconocer una causa común, transversal, y donde lo que importaba eran las consignas a defender. Totalmente. Que en este caso era la universidad pública. Me pasó eso. Me pareció también, me gustó mucho ver estudiantes, habían muchos estudiantes de la universidad. De distintos niveles, te diría. Sí, yo vi estudiantes de secundaria un montón igual. Había muchos estudiantes de secundaria, hijas e hijes de docentes seguramente, gente grande, adulta, gente muy adulta también. Exactamente, me parece que la marcha tuvo ese componente de mostrar de que bueno, es uno de los pilares te diría, de la cultura argentina, digamos, de nuestro país, y que hay esas cuestiones que no se tocan, ¿viste? Todo lo que fue, por ejemplo, el reclamo en contra del 2x1, cuando fue para el tema de los genocidas, ¿no? De bajar las penas, cuando fue en ese momento en el gobierno de Macri. Lo de la universidad pública, el otro día, lo del primer Ni Una Menos, me parece que son cuestiones que van mostrando la construcción de esos pilares, ¿viste? De la cultura argentina que
Totalmente. que me parece a mí que es sobre lo que nos tenemos que sostener. Sí, yo el otro día pensaba algo parecido y lo reflexionaba o lo anclaba en la idea de los consensos. Porque pareciera como que todo el tiempo estamos peleando por un montón de cuestiones, algunas que quizás vale la pena discutir, o para algunos no, para otros sí, pero digamos, hay un debate abierto en relación a ciertas temáticas. Pero hay pocos consensos, me parece. Puede verse a multiplicidades de cuestiones, eso. Cosas que suceda esto que decís vos de, bueno, esto es algo común. O sea, esto es uno de los pocos acuerdos. Me parece que el día de la marcha pasó un poco eso. A mí me pasó acá en la localidad. Por ejemplo, bueno, yo en la marcha que mencionabas recién, de la Ni Una Menos, la primera marcha, yo en esa marcha no participé, no estuve. Pero me pasó que me emocionó un poco el ver tanta gente. De hecho, hasta para mí fue más gente de la que yo esperaba realmente que hubiese en la marcha. No sé, a mí me pasó eso. Te comparto, ya que me compartiste vos también lo que te pasó a vos. Pero bueno, y recién hablabas de la cuestión de las cuestiones partidarias, porque las cuestiones partidarias en la marcha igual están, digamos, ¿no? O sea, a nosotros nos emociona el que haya ido gente que no tiene nada que ver con esos sectores partidarios, pero la cuestión partidaria siempre aparece en una marcha. Uh-huh. No sé, ¿qué pensás vos en relación a la participación de diversos movimientos, gremios, sindicatos, etcétera, en marchas de este tipo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como algo positivo, como algo negativo? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque es lo primero que te dicen, ¿no? Yo personalmente pienso, a ver, lo mismo, a ver si estás de acuerdo o no. Generalmente la gente que destaca eso es gente que jamás estuvo en una marcha. Es lo que yo pienso, ¿no? Porque creo que en la marcha hay un ecosistema de marcha. Y acá en Caleta, bueno, somos un puñado. Pero si vas a localidades grandes como Buenos Aires, es un ecosistema gigante, digamos, y pasan cosas que no se controlan. Pero bueno, no sé qué mirada tenés vos en relación a eso o qué podés aportar para pensar la cuestión de, bueno, hay participaciones de distintos, aparecen partidos, aparecen gremios y demás. Sí, eso, con eso me pasan dos cosas. Una que es, esto que vos mencionabas recién, que es, primero que la participación de partidos políticos, de sindicatos, en cualquier movilización que suponga alguna causa, si se quiere vinculado a los sectores populares, si se quiere vincular a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, para mí es bienvenido sea. Después está toda la discusión acerca de cómo se componen esos movimientos, cuál es la orientación política, qué contradicciones supone, digamos, la participación de determinados partidos políticos respecto a lo que se está defendiendo, que eso era la segunda cuestión. Que después me pasa esto, digamos, que es, vos ves algunos partidos políticos o representantes políticos de esos partidos que hasta hace unos meses eran apoyados o iban en línea con, por ejemplo, partidos vinculados a Milei y y que apoyan la privatización de la universidad, digamos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí me genera eso, digamos, decir, bueno, ¿qué están haciendo acá? Digamos, ¿no? Hay como una contradicción. Claro, sí. pero no solamente una cuestión de decir, bueno, no sé, algún ciudadano que votó a Milei que estaba en la marcha. Digo, son partidos políticos que se conforman en base a intereses políticos dialogados, consensuados, con un proyecto de país, con un proyecto de localidad. Con un plan de acción, con un plan de otra acción cosa. Y que en un momento decidieron ir a favor de, junto con quienes de entrada ya sabemos que quieren la universidad para pocos. Entonces, Uh-huh. en ese sentido sí me genera como esa cuestión de, bueno, ¿qué hacen acá? Medio como, me suena no me voy a acordar el nombre ahora, del senador, diputado, no me acuerdo quién era, que estuvo en la marcha, que serían los memes. De Loredo. Excelente, claro. los memes excelentes. Claro, bueno, a ese... Fue a la marcha y después no fue al quórum, ¿no? Claro, bueno, ese es un poco el eje. Ese es el ejemplo claro de lo que yo te quería decir, ¿no? O sea, que fue instantáneo. O sea, el día anterior estaba en la marcha y al siguiente día, cuando se tenía que votar el presupuesto, no dio quórum. No apareció. Claro, exactamente. Después, la participación de, no sé, una marcha universitaria, que haya sindicato de camioneros, me parece espectacular. Uh-huh. Sí, yo dije exactamente lo mismo que me parece espectacular. Es un sindicato representa el movimiento de trabajadores y la universidad pública lo que ha permitido justamente que trabajadores y trabajadoras e hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras puedan ir a la universidad, puedan, aunque sea, acceder a la universidad pública. Después,
está toda la deuda de, bueno, qué pasa con su trayecto, la permanencia, la finalización, digamos, ¿no? Pero ya el hecho de ver, tener como horizonte la posibilidad de acceder a la universidad, digamos, me parece que también compete a bueno, distintas representaciones de la clase trabajadora. Totalmente. Sí. Bueno, Mau, quería yo... A ver, una de las discusiones que tenemos nosotros, yo he estado en partes de las discusiones, creo que vos también has estado en discusiones más duras en relación a esto que voy a nombrar, que es cómo la academia a veces logra o no comunicarse con la sociedad. Y bueno, creo que esta conversación tiene un poco de eso. Y yo te mencionaba que para mí era importante que vos estés acá para contar un poco, bueno, a ver, más allá de lo que puedas decir hoy, después de toda tu formación, de toda tu trayectoria, aprendizajes, errores, etcétera. ¿Quién sos? O sea, ¿cómo llegás vos? Vos sos egresado de la UMPA Huaco, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo llegas a la UMPA Huaco? No sé, ¿qué me puedes contar ahí un poco de tu trayecto? Cuando eras joven, adolescente, con sueños por delante. Con el sueño de ingresar a la universidad. Sí, mira, a la UMPA Huaco y a la carrera, yo soy profesor de Ciencia de la Educación, bueno, hace poco terminé el doctorado en Ciencia de la Educación, pero digo, la orientación de sociales fue medio por accidente. Uh-huh. Yo cuando salgo de la escuela primaria, mi intención era anotarme a la escuela técnica en informática. Uh-huh. Tengo tíos por parte de mi mamá que son muy grosos en la informática. A mí me gustaba el tema de los jueguitos. Bueno, nada, hice cursos de niño de paquete de Office, ¿no? Ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces fue como que la informática me gustó un montón. Y bueno, cuando quería terminar la primaria, dije, bueno, quiero ir a la escuela técnica informática. En ese momento, las inscripciones eran, bueno, en cada colegio había que ir a hacer la fila para anotarse. Y mi papá y mi mamá trabajaban por la mañana. Yo iba a la escuela primaria. Mi hermana, que es un año y medio mayor, estaba en el primer año de secundaria. Entonces, en mi familia, en mi núcleo familiar, no había quien me pudiera anotar. Entonces le pedimos a uno de mis tíos si podía ir hasta la escuela técnica a anotarme. Bueno, ese día me acuerdo que, no sé, eran 8:30 de la mañana las inscripciones. Bueno, llego a mi casa al mediodía porque no había celular, nada. Entonces no te enterabas de nada. Te enterabas de todo cuando llegaba a tu casa. Llego a mi casa y mi mamá me dice, no sabes lo que pasó. La puta madre. ¿Qué pasó, Leo? Tu tío se durmió. No, el tío. O sea que le debemos al tío que seas doctor. Le agradezco a mi tío que hoy sea doctor y que pueda estar acá charlando con vos. No, se durmió. Y bueno, yo obviamente súper enojado, qué sé yo. Pero te anotaron en una lista de espera por si se dan en sección, no sé qué. Bueno, está bien. Y mi vieja me dijo, mira, lo que podemos hacer, lo que voy a hacer un poco también, Uh-huh. dijo, mañana cierra la inscripción para los hermanos en Leopoldo Lugones. Mi hermana iba a Lugones. Ok. Y claro, o sea, ahí no tenía que hacer la fila, o sea, era como el meme de Flanders cuando va a pagar los impuestos, viste, que sube la escalera solo, entonces ahí mi vieja solamente iba a anotarme. Dije, bueno, sí, así no te quedas sin escuela, qué sé yo, anotate por los dos ahí, después, bueno, no sé qué. ¿En qué orientación? Digo, la que no vaya mi hermana. De que no vaya. Fue un poco la otra, ¿viste? Mi hermana iba a comunicación, arte y diseño. Ajá. Entonces le dije, bueno, anotame humanidades y ciencias sociales. Bien. Bueno, nada, llega el siguiente año, comienzo en el Lugones. En la escuela técnica, ellos en febrero ya habían empezado. Para los ingresantes había como un ciclo de orientación y demás. Bueno, comienzo en el Lugones, las primeras 2 semanas me llaman de la escuela técnica y para ir para la escuela técnica se había abierto y dije que no, ahora ya no quiero. No me busque cuando esté así. Ya me vendí. Claro. No, le dije que no porque ya había arrancado, ellos ya habían arrancado hace 1 mes y medio, tenía compañeros de la primaria en el curso, así que bueno. Ya habías encontrado tu lugar, digamos. Había encontrado mi lugar, ¿viste? Ya habían arrancado ahí, ¿viste? Era como, ya está. Y en segundo año tuve psicología. Tuve psicología, me re gustó con la profe Norma Zurita. La enseñaba muy bien a la psicología, me re gustó. Tercer año psicología social.
momento de pensar la carrera, bueno, quiero estudiar psicología. Mira. Fue eso. Bueno, psicología no está acá en la zona, o no sé ahora, pero en ese momento no estaba. Ujú. Entonces no me pude ir a estudiar a otro lado. Y voy a Calón Pahuaco y vi dos cosas. Primero, la carrera que tenía más psicología, que Que en ese momento era ciencia. Ciencia de la educación. 3 años. Primer año, segundo, Sí. tercero y quinto año, orientación vocacional, que tiene Claro, cuestiones estaba de orientación, psicología. tenés razón. Y miré de reojo Trabajo social. analista de sistema. Ah, mira. Retomando Será muy tarde, dijiste vos. ¿Será muy tarde? Bueno, y bueno, me llevo los dos planes de estudio. Bueno, me acuerdo que en acceso me atendió Rosana Pirosando. Y bueno, voy a mi casa, veo los dos planes de estudio. Y digo, bueno, la lista de sistemas fue mi primera opción. Digo, retomar, a ver, qué sé yo. Y veo mucha matemática. Primer y segundo año, mucha matemática. Sin base. Sin ¿O qué base, pensaste? no, y aparte no me gustaba mucho. Porque en el lugar, más allá de la orientación, teníamos matemática todos los años. En física, digo, veíamos fórmulas también, matemáticas, lógicas. Entonces, fue mucho matemática. A mí lo que me gustaba de la informática era, programar, claro. ¿viste? Como, nada, meterle mano y arreglar Dame la cosas. compu, Claro, no ¿viste? me dejas hacer cálculos. Algo de eso. Y recién, no sé, según el plan de estudio, recién el segundo año, el último cuatrimestre, tenía algo de... Bueno, así que bueno, y arranqué ciencia de la educación porque tenía más psicología, básicamente. Todo gracias al Entonces, tío arrancaste ciencia, todo gracias al básicamente. tío. Y también gracias a que, bueno, estaba psicología acá, digamos, ¿no? Ujú. Que es totalmente otra cosa. Que en realidad, no sé si es totalmente otra cosa, porque yo lo que después, más adelante en la carrera, y reflexionando sobre la propia formación, que esto es, no es que yo me senté a reflexionar, fue también a partir de participar de las expos universidades Ujú. que organizaron Pahuaco. Y en ese momento, con amigas, con compañeras, compañeros de la carrera, bueno, pensábamos en cómo mostrar ciencias de la educación a estudiantes de escuela secundaria. Y eso supone un proceso de reflexión sobre tu carrera, sobre el objeto del que te estás formando, sobre la salida profesional y demás. Y a partir de ahí me di cuenta que lo que yo encontré en ciencias de la educación era lo que yo buscaba en la carrera de psicología. Ajá. Y ahí aprendí que no es una cuestión de carreras, sino de qué es lo que vos buscás cuando pensás en tu futuro y que en todo caso podés encontrarlo en distintas carreras, digamos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que vos buscabas? Y yo buscaba, si se quiere, un interés epistemológico y un interés Ok. político. Esto te lo digo ahora, digamos, Sí, ¿no? tuvo que correr agua bajo el puente claro, para poder en llegar a ese esto, momento claro. no dije mi interés, Olvídate. no, pero digo, un interés de conocimiento, ¿Qué de es? conocer. Perdón, vamos a hacer las bajadas. Sí. Sin ánimo de insultar a la gente que vaya a ver este video, sino que simplemente que todos puedan ser parte. ¿A qué nos referimos cuando decimos epistemológico? Bien, y ¿qué me habías dicho, perdón? Y político. Y político. Sí. ¿A qué nos referimos? A ver, epistemológico, dicho así de manera muy general, tiene que ver a una cuestión donde lo que se pone en juego es el conocimiento, cómo se conoce el mundo. O sea, cómo se conoce y el interés por conocer el mundo, digamos, ¿no? El interés de conocimiento. Bien, exacto. Y lo que yo me di cuenta que lo que a mí me interesaba de la psicología, y que después lo encontré en ciencia de la educación, es que a mí me gustaba entender, aprender y conocer acerca del comportamiento humano. O sea, ¿por qué las personas son como son? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué sienten como sienten? ¿Por qué actúan como actúan? Y la psicología es una ciencia que te da respuesta a eso. Totalmente. Digamos, ¿no? De distintas escuelas de pensamiento y demás, te da una respuesta a eso. Y yo empecé a ver en la carrera de Ciencia de la Educación materias específicas como pedagogía, además de de antropología o de la misma psicología que teníamos, pero veía en las propias de educación, pedagogía, didáctica incluso, que también me daba respuesta a esa pregunta, de cómo la educación es un proceso mediante el cual se forma nuestras maneras de pensar, de sentir, de actuar. ¿Cómo vemos el mundo?
básicamente. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo y por qué? Exactamente. La educación familiar, la educación escolar, la educación en cualquier ámbito. Pero la educación es un proceso mediante el cual una persona forma a otra, digamos, ¿no? Y esa persona se forma también en ese proceso. Bueno, entonces por un lado eso, en contexto de la educación, Bien. una respuesta a como a este interés de conocimiento. Y político, porque yo cuando pensaba en la psicología y pensaba en, bueno, qué supone trabajar de psicólogo, digamos, había una cuestión de, o sea, el prototipo del psicólogo es el diván, el psicoanalista, digamos, ¿no? La persona mirada que te psicoanalista, escucha, sí. claro, exactamente. Freud. Pero es esa persona a la que alguien recurre porque esa persona lo puede ayudar a solucionar algún problema, digamos, ¿no? Puede... Entonces había algo eso del interés por ayudar a otros que yo encontraba en la psicología a partir de esto, de decir, bueno, de este campo de conocimiento, ayudar a una persona a mirar el mundo de otra manera. Bien. O preguntarse por cómo mira el mundo o a, bueno, intervenir ahí sobre su perspectiva, digamos, ¿no? Y bueno, y en ciencia de la educación lo mismo, digamos, ¿no? Después yo encontraba en ese trabajo de la enseñanza también una acción que supone mostrar distintas visiones sobre el mundo, la instalación de la pregunta, digamos, ¿no? La cuestión de la desnaturalización, esto de interpelar cómo esa persona está viendo su realidad y la realidad en general con, no sé, distintas formas de intervenir. El cuestionamiento, digamos. Claro, exactamente. Generar que la persona se haga preguntas a sí mismo de por qué está pensando lo que está pensando. Exactamente. Y que esa acción suponga mejorar en algo la vida de esa persona. Bien. Digamos. Entonces... vos lo encontraste en esta carrera. Exactamente. Entonces, hoy lo puedes decir, digamos. Hoy en lo este momento decir, no, pero... Claro. O sea, hoy lo puedo decir... Y como te digo, lo conceptualizo como una intervención política. Totalmente. Uno puede... Yo me acuerdo que esto es una de las últimas cosas que yo escribí en el informe final de la última materia que rendí en la carrera, que era que la educación es un arma de doble filo, porque puede o abrir puertas, ¿sí? O clausurar proyectos de vida, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés un docente que te repite que no servís para las matemáticas, ¿sí? O que te da a entender eso, bueno, te clausura ese proyecto de vida. Digamos. Totalmente. Y si tenés un docente que te instala la curiosidad por la matemática, te abre puertas para seguir conociendo o dedicarte a eso o lo que sea, digamos, ¿no? Sí, sí. Es como darle un lente o sacarle un lente a una persona para poder ver las cosas. Exactamente, sí, sí. Interesante. Me asombra mucho, que lo entiendo, porque me pasa también, pero esto del tiempo, ¿viste? De decir vos, recién ahora puedo darle forma a esto, que tiene que ver un poco con todo lo que estás diciendo, porque es encontrar las palabras, ¿no? Súper fascinante. Pensaba recién hablabas de, bueno, la cuestión de lo político fue lo último que dijiste, ¿no? Dijiste primero lo epistemológico y lo político. Una de las cuestiones que se pone en duda hoy es si la educación política. No educación política visto desde el punto de vista de lo que históricamente ha tenido diferentes nombres, como formación cívica, formación ciudadana, ¿no? Sino como, bueno, la enseñanza tiene que enseñar, pero no se tiene que meter en las cuestiones políticas. Y de la mano de eso sale la cuestión del adoctrinamiento, ¿no? Que fue lo último. No sé ahí qué podés aportar vos. Yo cuando me hacen esta pregunta, mi mirada siempre digo que hay que distinguir entre adoctrinamiento. O sea, hay que preguntarse, ¿no? Que decía vos, bueno, preguntémonos, ¿qué es adoctrinamiento? Con malas prácticas de enseñanza. Que bueno, quizás es un concepto que vos y yo ya lo manejamos, pero bueno, no sé. ¿Vos ves algo similar a esto que veo yo o cómo lo pensás vos la cuestión del adoctrinamiento? Es bastante complejo, ¿no? Bueno, ayer justo tuvimos clase de sociología de la educación, trabajamos las teorías weberianas, la teoría de Foucault, la teoría de Gramsci, así que mirá si no teníamos para hablar de adoctrinamiento, problematizar esa cuestión de la educación como una acción política. Yo cuando escucho las cuestiones del adoctrinamiento, me pasan dos cosas, o tres. Una es que cuando consideramos que la educación puede ser
una acción de adoctrinamiento, estamos suponiendo una situación en la que el docente tiene todo el poder, tiene todo el conocimiento, y del otro lado vos tenés hojas en blanco, personas que en realidad son una planta, es decir, sujetos pasivos, que son objeto de una violencia unidireccional, y donde el docente lo que hace es llenar de su ideología, ¿no?, la cabeza de esas personas. Sí. Bueno, eso conceptualmente tiene muchas debilidades porque entiende justamente que en este caso les estudiantes como sujetos pasivos, y en realidad uno... Perdón, por sujetos pasivos nos referimos a... Estamos hablando... A ver, vamos a tratar de hacer la bajada. Cuando vos decís que los estudiantes serían sujetos pasivos, te estás refiriendo a que hay estudiantes que no saben nada. Claro, que no saben nada. No experimentaron nada en su vida y que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre algo de lo que se esté hablando. Y que aceptan pasivamente, digamos, ¿no? Esa También. Acción, esa bajada de línea, digamos. Y cualquier persona que haya pisado un aula, que son mucha, la mayoría de la población argentina. Casi todos, digamos, por suerte. Te das cuenta que hay estudiantes que se pelean con sus docentes. Digo, se pelean en el buen sentido, digamos, discuten las estrategias didácticas, con bromas, con chistes, con la ironía. Digo, mismo, ahora estoy pensando las escenas porque en esta época que tenemos el tema del celular, ¿no? Que me acuerdo que empezó a circular antes de la pandemia o después, no me acuerdo, pero estos videos de la docente peronista que adoctrina en el aula, por ejemplo. Sí. En esos videos se ve claramente cómo en el aula hay una tensión. Hay una tensión, pero tenés una docente que coloca su posición política sobre el peronismo, a favor, lo que sea, y del otro lado no tenés un estudiante pasivo. Tenés un estudiante que le discute, digamos. Eso no es adoctrinamiento, eso es una discusión política en un aula sobre la coyuntura. Y me parece que eso hay que defenderlo fuertemente, porque cuando vos te pones a pensar es en qué otro espacio de la sociedad vos podés tener 15, 20, 30 personas distintas para hablar 40 minutos, 80 minutos sobre algún tema de la actualidad o sobre cualquier tema, digamos, ¿no? Y en un lugar donde el objeto de ese lugar es el conocimiento, es el saber. Entonces, ¿qué mejor que un aula para hablar de política? Totalmente. Después, obviamente, las situaciones de abuso de poder son objeto de denuncia, digamos, y está mal. Entiéndase, por caso desaprobas a alguien porque dice que le gusta el macrismo y te argumenta. Exacto. Digo macrismo porque mencionabas a peronismo recién, ¿no? Como para poner. Te da un argumento. En ese caso, por eso yo decía lo de las malas prácticas de enseñanza, ¿no? Porque una buena práctica sería, bueno, ver cómo construyó el fundamento y señalar cómo puede mejorar ese fundamento o no, pero no desaprobarlo porque le gusta más una posición política, ¿no? Después, bueno, el nivel de fundamento también está de acuerdo a esto que volvíamos antes, ¿no? Ahora pude poner en palabras de por qué encontré acá lo que buscaba yo de profesión, porque pasó agua. En el caso de los docentes también pasa lo mismo. Obviamente, en la mayoría de los casos, más que obviamente, diríamos, en la mayoría de los casos, el docente sabe más porque tiene más experiencia. Digo, tiene más años de vida, ¿no? Además del estudio y toda cuestión. Pero me parece que ahí en lo que vos señalás esto de las malas prácticas. O sea, eso es una mala práctica, no es adoctrinamiento en todo caso, y por eso tiene que ser denunciado, es lo que está diciendo vos. Exactamente, si nosotros, esta escena que yo te mencionaba, veíamos, no sé, al final de la película es que la docente lo desaprueba más allá de que el estudiante cumpla con las tareas, que maneje el contenido, etcétera. Bueno, ahí sí, digamos, ahí tenés abuso de poder, digamos, ¿no? Pero esa escena no nos permite a nosotros decir hay adoctrinamiento, ¿sí? Y además, quienes hoy denuncian adoctrinamiento en la educación pública tienen como modelo social, modelo político y modelo educativo la dictadura militar, ¿sí? Donde ahí sí vos tenías un claro ejemplo de adoctrinamiento. Porque ahí vos tenés un modelo educativo fuertemente jerárquico, un modelo educativo, y bueno,
y un momento político donde efectivamente si vos pensabas distinto, no es que te Era desaprobaban boleta. no es que te desaprobaban un parcial, o Exactamente. sea, Pasaban cosas peores. no quedabas fuera de la escuela, quedabas fuera del planeta, digamos. Y, y además, hoy vos escuchás que el adoctrinamiento siempre ocurriría cuando alguien menciona alguna idea asociada con el progresismo, la izquierda, digamos, ¿no? Es decir, solo adoctrinan los de izquierda. Sí, eso ¿no? es muy interesante. Entonces, eso también, digamos, es una cuestión, es otra cuestión que me parece interesante para cuando uno piensa en adoctrinamiento, es quiénes, ¿no? Son los que denuncian adoctrinamiento y ante qué situación, digamos, ¿no? Ante qué transmisión de contenido, ¿no? ¿Qué contenido? Claro. ¿Qué contenidos son adoctrinadores? El adoctrinamiento no tiene que ver con un contenido. Pareciera que el adoctrinamiento es enseñar algo que a vos no te gusta o a una postura no le gusta nada más. Exactamente. O bueno, como te digo, hay puntos de vista que son discutibles y hay otras cuestiones que son hasta ridículas, como esta cuestión de, bueno, en la UBA hay afiches con la cara del Che Guevara, es adoctrinamiento. Totalmente. O sea, la UBA adoctrina porque hay un afiche de la cara del Che Guevara en sus paredes. Bueno, ahí ya directamente volvemos al principio. Hay algunas cuestiones que no tiene sentido discutir, digamos, ¿no? Es como, bueno. Yo el otro día en uno de los colegios me preguntaban por toda esta cuestión, ¿viste? Los chicos. Y yo les decía que más allá de lo que uno aprende en la universidad en términos de contenidos, de acuerdo a lo que es, para qué se está formando, qué tipo de profesión, cuando vas a las universidades, otra cosa que enriquece mucho la experiencia vital de las personas en términos de vivir en comunidad, por ejemplo, yo tengo amigos que han estudiado en la Universidad de La Plata, que han estudiado en la Universidad de Buenos Aires, no universidades grandes. Acá en la UMPA nomás ya te pasa, quizás en menor escala, pero pasa, que es entrar a un lugar donde encontrás un montón de panfletos de distintas miradas, ¿no? Y digo, eso no pasa en la escuela, ponele. Entonces, el hecho de entrar a un lugar donde ves que hay multiplicidad de voces es parte del crecimiento para entender distintas posturas y para crecer. Digo, tener distintas miradas, distintos puntos de vista, te permite ponerlos en oposición, discutir y generar un fundamento propio que después lo vas armando con el pasar de los años. Pero eso también es parte del aprendizaje, ¿no? Digo, en las escuelas no pasa mucho, cuesta. Habrán motivos, digo, hay un montón de cuestiones para discutir en el medio, que no vienen al caso ahora, pero es parte de la enseñanza de la universidad pública estas discusiones también, ¿no? ¿Vos pensás más o menos parecido en esta línea? O? Sí, la verdad que la universidad para mí es en mi historia personal y ahora que ahora vamos ahí, es un lugar de fuerte construcción de ciudadanía. Fíjate vos que la Universidad Pública Argentina hoy en día tiene como pilares la reforma del 18, donde justamente fueron reformas en contra de acciones vinculadas con el adoctrinamiento, permitir la libertad de cátedra, el cogobierno, digamos, ¿no? Es decir, que no haya una persona que con el dedo tome decisiones, sino que está abierto a la comunidad. Claro, digamos, la comunidad. ¿No? Los estudiantes pueden tomar decisiones, digamos, dentro de cuestiones sustanciales en una universidad. A quién se contrata y a quién no, por ejemplo. Entonces, si hablamos de democratización, digo, la Universidad Pública Argentina es una de las instituciones más democráticas de la sociedad, digamos. Entonces, en ese sentido, nuevamente, no cae mucho lugar para el adoctrinamiento. Y te decía de mi historia personal porque a mí me pasaba que, por ejemplo, en mi familia no habían muchas discusiones políticas partidarias, el peronismo, radicalismo, etc. No había tanto de eso. Y yo en la universidad es donde empecé a aprender cuestiones de discusiones políticas, digamos, ¿no? Un poco esto que hablábamos de que la educación es política, ¿qué significa eso? Cuestiones de distintas miradas, ¿no? Justamente la diversidad de miradas la aprendí en la universidad. No es que me enseñaron solamente la mirada, qué sé yo, peronista de la educación o marxista de la educación, sino que estudiamos en la misma universidad, o sea, aprendemos la teoría del capital humano, dicho sea de paso, nuevo ministerio. Exactamente. Ya sabemos de dónde viene. Lo estudiamos en esta universidad. Sí. Y ahí, por ejemplo, cuando estaba en cuarto año de la carrera, armamos una agrupación con amigas de la carrera, con compañeras de la carrera de educación.
ahí empecé a participar de las movilizaciones. Bueno, una de las primeras movilizaciones, si no la primera, fue esta que te mencionaba del primer Ni Una Menos. Ahí, bueno, en ese momento yo me acuerdo que participaba en un grupo político de lectura que se llamaba Reuniones Feministas, por ejemplo. Que en principio era, bueno, juntarse a aprender sobre feminismo, 2015, o sea... Sí, era el momento que estaba apareciendo, digamos. Era, que de hecho fue febrero-marzo de 2015. Claro. Todo esto del Ni Una Menos surgió después, en abril-mayo, la cuestión. Y de hecho, ya estando en ese grupo, es que decidimos hacer algo para el Ni Una Menos, ¿no? Pero, por ejemplo... entonces, esas experiencias de participación política, la universidad es sumamente importante, hace la formación ciudadana, digamos, también. Y que también, me acuerdo, era un objeto de discusión esto de, en la universidad no se hace política, se viene solo a estudiar, digamos, ¿no? Desde luego que hay estudiantes que no tienen tiempo para participar políticamente porque trabajan y estudian, son padres, madres. Pero una cosa es reconocer esa dificultad para poder también dedicarle tiempo a la participación política, y otra cosa es tenerlo como conceptualmente. Decir, totalmente. A la universidad solo se viene a estudiar, en la universidad no pueden haber partidos políticos. Digo, me parece que eso es también ir en contra de la historia de la Universidad Pública Argentina. Mauro, bueno, llegás a la universidad, te anotás a Ciencias. ¿Qué me puedes contar ahí de la formación de grado? ¿Qué aprendiste más allá de los contenidos y de encontrar esto que después con el tiempo resignificaste y le ordenaste un poco? ¿Qué te aportó a vos la universidad en la formación de grado? Sí. No, creo que más allá de los contenidos, obviamente no voy a hacer un listado de los contenidos que aprendí esta teoría. Pero digo, vos participaste, por ejemplo, fuiste parte de la cuestión política en la universidad, sí. Tú participaste en el centro de estudiantes. Sí. Empezaste a formarte en investigación. Sí. ¿Algo de eso? Sí, fue además de las carreras de grado, fue en investigación como estudiante investigador. En ese momento me acuerdo que, y esto también se vincula con aquello que yo buscaba en la carrera y demás, fue a raíz de una preocupación por las carreras de ciencias sociales en la UNPA-UACO, esa cuestión de, bueno, ¿por qué tan poco lugar a las sociales, digamos, ¿no? Eternamente discutida, ¿no? Eternamente discutida, en ese momento, ahora no, pero en ese momento me acuerdo que durante 2-3 años llegaba el 24 de marzo y no había ningún afiche. No había nada en relación a la noche de los lápices, a la última dictadura de militar, ¿viste? No había nada de eso. Entonces, parte de las lecturas con respecto a eso tiene que ver con el lugar de las sociales, digamos. Uh-huh. Bueno, en función de eso, la cantidad de inscriptos en ciencia de la educación, particularmente, y era, bueno, ¿qué piensan los jóvenes, las jóvenes de escuela secundaria cuando quieren elegir una carrera, ¿no? Esa preocupación de conocimiento. Uh-huh. Y esta preocupación política de, bueno, darle más relevancia a las sociales en la universidad. Que es un poco también tu historia. Exactamente. ¿No? Porque digo, quería ir a esta escuela porque tenía esta orientación, el tío se duerme y se me quemaron los papeles. ¿Qué pasó ahí? Se me quemó la computadora. Claro. No, bueno, y ahí me acuerdo, en ese momento, yo era alumno ayudante de la materia de antropología con el profesor Mario Palma. Uh-huh. Y él me propuso a mí y a algunas compañeras de la carrera que hagamos un trabajo de investigación en escuelas secundarias, encuestas, digamos, ¿no? En escuelas secundarias, preguntando a ver qué veían, ¿no? Entonces, lo interesante de ese proceso fue que como estudiantes participamos en todo el proceso del trabajo de investigación, que implica pensar el problema, pensar la puesta en práctica, uh-huh. digamos, ¿no? De ese operativo de encuestas, digamos, armar el instrumento de encuesta, qué preguntamos, por qué esto, por qué lo otro, y después todo el trabajo de realizar encuestas, sistematizarlas, tabularlas, analizarlas, o sea, y ahí lo que me encontré como algo placentero es
que aquello que yo estaba estudiando en las materias, ¿no? Que eran teoría, libros, textos, conceptos, poder pensarlo en la realidad concreta. Claro, cobraron sentido. Cobrar sentido, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer uso de esto que estoy aprendiendo en las materias para entender esto que me están diciendo los y las estudiantes de escuela secundaria? Digamos, ¿no? Y eso me fascinó, me encantó. Y derribé uno de los mitos que siempre aparece cuando uno está haciendo una carrera y que tiene que ver con esto de que, bueno, no tengo tiempo más que para estudiar, que es esta idea de que las otras actividades de la universidad, que es investigación y extensión, supondrían acortarte el tiempo, ¿no? Quitarte el tiempo. Te demorarían en recibirte, digamos, ¿no? Y yo en ese diálogo que podía construir entre investigación y la carrera que iba cursando, en realidad, le encontraba que en términos más economicistas, ahorraba tiempo, porque yo ya iba construyendo, ponele, ¿no? En muchas materias al final te pedían hacer monografías, ensayos, ¿no? Pensar algún problema educativo y escribir un texto, ponele, ¿no? Claro, ya lo estabas haciendo. Y claro, yo ya tenía una problematización que iba construyendo en investigación. Y aparte era esto de decir, bueno, a ver, ¿qué voy a aprender en esta materia para poder leer esto que estaba viendo en los datos, digamos, ¿no? Lo estás apropiando de otra manera. Exactamente, era otra manera de vincularse con la carrera, con la formación de grado, ¿no? Más que con la carrera, con la formación de grado, era otra manera de vincularme con ese proceso. Así que... Y a partir de ahí apareció el interés por la investigación, por la construcción de conocimiento. Después, cuando yo termino la carrera, me cambio de grupo de investigación al grupo del área sociopedagógica, que está coordinado por Silvia Greenberg, porque ahí estaba la posibilidad de una beca CONICET, digamos, ¿no? Y en función de eso, que también fue una decisión de decir, bueno, o sea, yo ya venía pensando en seguir haciendo investigación. Ahí yo aprendí lo que era CONICET. Claro. No sabía lo que era CONICET, que era una beca. Que era hacer un doctorado. Ni idea. Y cuando hablé ahí con Silvia, hablé con el profesor Andrés Pérez, bueno, ¿qué implicaría hacer un doctorado? Era... Bueno, lo que yo venía haciendo, digamos, como estudiante investigador, digamos, ¿no? Nada más que con otra, obviamente con otra densidad, digamos, ¿no? Claro. Que implica hacer otra investigación de otro tipo. Así que bueno, ahí decidí postularme y ver qué onda, digamos, ¿no? Que es un poco también una frase me acuerdo que, bueno, vos también la debes conocer, que aprendíamos en las materias de investigación de la carrera, era... a investigar se aprende investigando. A hacer una carrera se aprende haciéndola. A hacer un doctorado se aprende haciéndolo. Entonces también era esta cuestión de decir, bueno, voy a incursionarme en algo que no conozco, que mi familia no conoce. O sea, mi viejo tiene estudios primarios. Mi vieja docente se recibió en ese momento en el profesional de mujeres con orientación docente. Mira. Entonces yo soy primer universitario que se recibió, digamos, en ese nivel. Así que doctorado mucho, mucho más, digamos, ¿no? Entonces, desconocimiento total. O sea que, dato de color, somos los 2 primeros universitarios de nuestras familias. Mirá. Mi viejo igual no terminó secundario y mi vieja es maestra normal. Mirá. Así que... Y también te estás... Y también estoy... Estás con la cabeza en CONICET, muy bien. Pasemos a otro tema. No toquemos temas sensibles, por favor. Damos vuelta al podcast y... No, entonces fue eso también, ¿viste? Y aparte, bueno, fue en el 2016, o sea, pleno macrismo también, que también, digamos, hubo todo un recorte de becas. Yo justo ese año, cuando ingreso... fue el último año en donde CONICET dio una cantidad de becas como la que venía dando en años anteriores, y después de eso bajó a la mitad al siguiente año. Entonces, ¿te acordás cuántas eran más o menos que se entregaban en ese entonces? Más o menos 1600, 1700. Mirá, era un montón. Sí. Uf, tremendo. 1700. En la convocatoria que es general. CONICET tiene una convocatoria que es general, en donde pone a competir
¿no? A investigadores de todo el país. Y después tiene distintas líneas que son, bueno, una bolsa de becas para los centros tecnológicos que están en distintas regiones, digamos, ¿no? Convocatorias estratégicas. Después temas estratégicos, digamos, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se hace una postulación a CONICET? De manera que lo podamos explicar de manera simple, porque viste que pasa esto que decías vos, que te pasaba a vos, que no sabía que era CONICET, a mí me pasa en los colegios. Sí. Yo ahí aporto mi granito, siempre hablo de CONICET, a la universidad pública, ¿viste? Además doy una materia en donde tengo que hacerlo, es parte del currículum, así que no me pueden decir nada. Pero, ¿qué es el CONICET? ¿Cómo se ingresa al CONICET? ¿Qué trabajo implica? ¿Entra cualquiera? ¿Es un lugar de ñoquis? ¿No? Te estoy transfiriendo preguntas que ya los dos sabemos. Pero bueno, lo mismo que decíamos al principio, tratar de bajar, que la gente conozca esto, que se apropie esto de otra manera. ¿Cómo lo podemos explicar? Ojalá sea un lugar de ñoquis porque me gustan las pastas, digamos, ¿no? Pero no, mirá. Llevo la salsa. Llevo la salsa, que ñoqui sobra. No, mirá. CONICET, bueno, es un organismo que se dedica a la promoción de la ciencia a través de distintas acciones. Financiando proyectos de investigación, financiando la formación de investigadores e investigadoras mediante becas, por ejemplo, becas doctorales, becas postdoctorales. Tiene un desarrollo territorial bastante interesante, que son estos centros de investigación y transferencia que te mencionaba, los CIT, en distintos lugares del país, con el fin de, bueno, poder incrementar la masa de investigadores e investigadoras, de científicos y científicas en distintas regiones. Acá en la región tenemos 2 CIT. Tenés el CIT Golfo San Jorge, que ahora la evolución natural de estos centros es que después del CIT se transformen en unidades ejecutoras, que es como otro nivel de institucionalidad, pero en principio el CIT Golfo San Jorge, que aglomera las zonas sur de Chubut, norte de Santa Cruz, y tenés el CIT Santa Cruz, donde están las unidades académicas de la UMPA del sur, San Julián, Gallegos y Río Turbio, y la UTN, conforman el CIT Santa Cruz. Y para ingresar a CONICET, primero tenés que tener una carrera de grado, tenés que haber recibido en alguna carrera universitaria, postularte y quedar. ¿Qué implica la postulación? La postulación implica, además de cuestiones administrativas, contar con avales, firmas de con avales, firmas institucionales y demás, tenés que cargar un currículum en un aplicativo web, donde tenés que dar cuenta de tu trayectoria académica, actividades en congresos, en jornadas, actividades de divulgación científica, actividades de extensión, bueno, distintas capacitaciones que has hecho. Y tenés que armar un plan de trabajo para, producir conocimiento sobre algún tema. Durante lo que dure la beca que te van a otorgar. Durante lo que dure la beca, que son 5 años. Son 5 años, entonces vos tenés que plantear un proyecto de investigación con objetivos, metodología, marco teórico, antecedentes, bibliografía y plan de actividades para hacer en 5 años. Bien, vos personalmente elaboraste todo eso, pasaste por ese trayecto. En tu caso, tu problema terminó siendo, hace un rato lo mencionaste, pero vamos a volver a aclararlo por las dudas. ¿Qué estudiaste vos en tu doctorado? Yo, ahí para la beca doctoral... O sea, ¿qué aportó que el CONICET pusiera dinero en vos? Acá nosotros, esta comunidad santacruceña patagónica, ¿por qué valió la pena que pusieran dinero en vos el CONICET? En vos y en muchos otros, ¿no? Digo, lamentablemente sos el único que está acá enfrente, así que... con las suyas contribuyentes. Con las suyas contribuyentes. No, a ver, mi tema de investigación es la formación para el trabajo en escuelas secundarias. O sea, yo me pregunto, ¿qué está pasando con la formación para el trabajo en las escuelas secundarias de Caleta Olivia? Después, cómo eso puede aportar concretamente en la sociedad, hay algo que dentro de mí, dentro de los que hacemos ciencia, se nos escapa, que es cómo
desde quienes construyen las políticas públicas hacen uso de ese conocimiento para transformar algo más substancial, digamos, en el sistema educativo. Tal cual. Después, sí, ese conocimiento que se construye contribuye a, por ejemplo, a través de acciones de divulgación, por ejemplo, derribar algunos mitos sobre este tema. Claro. En las clases, por ejemplo, en la universidad, nosotros lo que hacemos del equipo de investigación, desde el área sociopedagógica, desde el CIRICE, es que parte de los contenidos y de la bibliografía de las materias sea conocimiento científico que producimos en la región. Entonces, en la formación de los futuros docentes, vos tenés ahí una transferencia de ese conocimiento que se produce. Ajá. Y después, bueno, en proyectos de extensión, cuando nosotros, ahora, en los últimos años estuvo medio complicado, pero cuando hacemos trabajo con las escuelas secundarias, también parte de estos conocimientos se lo devolvemos como insumo para que las instituciones puedan hacer uso de eso. Y particularmente desde el equipo de investigación se construyó un producto tecnológico bajo un formato de página web que es el CIRICE, que es un centro de intercambio y reservorio de información social y educativa, CIRICE, en donde nosotros ahí cargamos todos datos y también producciones científicas, ¿no? O sea, datos, por ejemplo, mapas, ¿sí? De la pobreza urbana de Caleta, mapas de la distribución de las escuelas en la Caleta, datos de la matrícula, de las orientaciones, índices escolares, y también después cargamos ponencias, artículos y análisis nuestro de esos datos. Exacto. Esa página web se construyó para ser justamente un lugar en donde se pueda concentrar datos sistematizados de la educación en la región, que pueda ser insumo para supervisores, directivos, para la Dirección Regional de Escuelas, digamos, ¿no? Que de hecho nació de un proyecto en conjunto entre la UMPA, la San Juan Bosco, la Dirección de Escuelas de Zona Norte, la Dirección de Escuelas de Comodoro, porque, bueno, justamente la idea es esa, digamos, ¿no? De que esos datos puedan ser consultados por... a esto cualquier persona puede acceder, o sea, literalmente cualquier persona puede acceder a la página. Cualquier persona puede acceder a la página y a la mayoría de los datos. Hay algunos datos que no son anónimos, que no son públicos, son anónimos, por una cuestión incluso legal, digamos, de resguardo de las instituciones y demás, que son estos datos de repitencia, sobriedad y demás, que al menos nosotros como grupo de investigación no lo podemos hacer público, en todo caso queda en... a criterio de la institución que sí puede hacerlo. Más que de la institución sería más, por ejemplo, del organismo, digamos, ¿no? En este caso del Consejo Provincial de Educación, de hacer público los datos. Así que bueno, por ese lado viene como el aporte que se puede hacer desde la investigación. Y después el investigador o investigadora tiene distintas funciones que puede cumplir, como asesor científico, digamos, ¿no? De algún funcionario político, bueno, etcétera. Sí, se abre un abanico de oportunidades, digamos. Exactamente. Otro motivo para tener una universidad pública. Exactamente, pero digo... En términos individuales, ¿no? Ya en términos comunales es mucho mayor el aporte. Claro, y después está esto de que, porque muchas veces se nos achaca, digamos, a los científicos, sobre todo de sociales, que bueno, ¿por qué en vez de invertir haciendo mapitas, ¿no? No descubren la solución para el hambre del país, por ejemplo? Digamos, ¿no? O la cura para el cáncer, en vez de invertir en alguien que haga mapas. Bueno, en ese caso es colocar sobre la espalda de los científicos soluciones a problemáticas que competen a otra área, digamos, ¿no? De nuestra sociedad, que no tiene que ver tanto con la ciencia. En todo caso, la ciencia es un insumo para después la realización de esas soluciones. Algo que siempre menciono, porque es muy, muy gráfico, que es que hoy la ciencia y la técnica permite producir una cantidad de alimentos mediante la cual se podría alimentar a toda la población. Darle las 4 comidas diarias a toda la población del mundo. Y vos te preguntás, bueno, ¿pero por qué hay hambre? Digamos, ¿no? Bueno, no es un problema científico y técnico. Es un problema político. Totalmente. Digamos, ¿no?
Entonces me parece que eso también es importante dejar claro, digamos, que el trabajo científico, si bien tiene una responsabilidad política, porque como bien vos decías, más allá de la broma, en nuestro caso somos científicos y científicas que somos, nuestro sueldo nos la pagan, digamos, fondos públicos, nos la pagan el impuesto que le cobran a alguien con el IVA, digamos, cuando va a comprar un kilo de pan. Uh-huh. Y de ese lugar me parece que es legítimo esta pregunta, esta interpelación de qué hacen con mis impuestos. Uh-huh. Y también me parece interesante resaltar esto, que esa demanda, ese reclamo legítimo, que hoy es legítimo porque la ciencia en la universidad es pública. Si fuera privada, no tendrías a quién pedirle que explicaciones. Explicaciones. Totalmente. Que el mercado haga algo que nos beneficie. Bueno, el mercado tiene otro sentido. O sea, el mercado, más allá de que pueda hacer algo beneficioso para la sociedad, la razón primera es tener ganancia. Totalmente. Esa es la razón primera. Uh-huh. Si eso además genera un beneficio para el mercado, bueno, mucho mejor. Pero la razón primera del mercado es que eso genere ganancia. Si no genera ganancia, es inútil, digamos, ¿no? Por más que genere beneficio social. En cambio, lo que tiene con el Estado y con lo público, la razón primera es lo común, es el bienestar común. Es la famosa frase, ¿no? Del puente, que se lo pueden hacer ustedes, el puente. Exactamente. Es ridículo. Es ridículo. Es realmente ridículo. Sí. Yo pensaba, bueno, pensando en el puente, ¿no? Tengo entendido que la UMPA realizó aportes a la hora de discutir, por ejemplo, la cuestión, aquí en Santa Cruz, Caleta Olivia, la cuestión problemática que tenemos de abastecimiento de agua. Tengo entendido que la UMPA realizó sus aportes o sus críticas en relación a la planta de ósmosis. Tengo entendido que hubieron discusiones, se hicieron como conferencias para discutir estas cuestiones. Y pensaba también, que es la génesis de lo mismo que voy a decir ahora, de lo que decías vos, de los datos locales, regionales, con los cuales se van a formar los ya estudiantes y futuros egresados, por ejemplo, en ciencia de la educación, que es contar con una base de datos local, no pensar solamente desde los textos de Buenos Aires o los textos de Córdoba o de X lugar, que también son importantes, pero digo, si vas a vivir acá, por lo menos en lo inmediato, estaría bueno conocer la realidad tangible con la que lidia constantemente y en el cotidiano el docente, ¿no? Entonces, ahí la otra palabrita mágica que aparece es la cuestión del federalismo, que está en nuestra Constitución Nacional, que es otra cuestión, ¿no? Muchas veces, a mí me parece también que en estos discursos aparece esto de, dentro de esta legitimidad que decís vos que puede tener el contribuyente, de discutir cuestiones que a veces dicen, no, porque hay que hacer las cosas en la ley, pero a veces hay un desconocimiento de la ley, ¿no? Que es lo mismo que sucede con el caso de los estudiantes inmigrantes, ¿no? Digo, vos tenés una postura en relación a eso o no. Ahora, el tema es que hay algo en la Constitución Nacional que habilita a que los estudiantes inmigrantes puedan entrar a las universidades, pero está en la Constitución. Entonces, creo que de por sí aparece, por un lado, el tema del desconocimiento en general, que es importante poner en velo sobre la mesa para discutir. Y volviendo a la cuestión del federalismo, pensar en esto de los problemas locales. Yo planteaba lo siguiente: ¿quién va a venir a discutir la cuestión de la planta desalinizadora del agua para que tengamos agua en nuestras canillas, en nuestras casas acá? ¿La UBA? No sé si vos coincidís o no con lo que estoy planteando, si es que me estoy dando a expresar bien, no sé. Pero ¿quién lo va a venir a discutir? ¿La Universidad de Córdoba? Lo veo difícil. No sé si vos coincidís con esa mirada. Sí, coincido. Creo que la universidad en las regiones tiene también ese lugar de... bueno, si queremos traer aportes también de la teoría más funcionalista, podríamos decir, bueno, la universidad vendría a ser como en algún punto, el cerebro de una región, ¿sí? Lo cual es muy discutido, obviamente, ¿no? Pero digo, tiene como ese lugar de, al menos... proponer en la discusión, en el debate público, en el debate político, una de las voces, ¿sí? No la mejor, no la superior, una de las voces que es la voz de, bueno, más técnica, más científica, más académica. Y por otro lado, hay algo también de lo propio del fenómeno que se estudia, ¿sí? Por ejemplo, además de la cuestión política del federalismo, que es, yo no podría, en términos de validez del conocimiento, de rigurosidad del conocimiento, tratar de explicar lo que pasa
en la escuela secundaria, por ejemplo, en Caleta Olivia, con lo que me dicen las investigaciones en otro lugar del país. ¿Por qué? Porque la realidad social de Caleta Olivia está fuertemente condicionada por sus particularidades socioeconómicas, sociohistóricas, por ser una comunidad históricamente extractivista, ¿no? Geográfica igual, ¿no? Geográfica, climáticas. climática, digo, no. Hay una infinidad de variables. Yo sobre esto no tengo un conocimiento especializado. Este es un recabo que siempre hacemos. Está perfecto, sí. Pero, por ejemplo, hoy hablábamos al principio, ¿no? Del tema del viento. Para entender las formas de ser patagónicas, tenemos que entender que vivimos en una región sumamente ventosa, sumamente difícil para hacer actividades al aire libre. Entonces, las formas de ser de alguien que es caletense es distinta a la forma de ser de alguien que es cordobés, por ejemplo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eso también, digamos, hace a... Bueno, si vos querés hacer un estudio cultural sobre las formas de ser caletense, necesariamente tenés que tener la variable climatológica ahí jugando, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, esto que vos decías, ¿no? La cuestión política de lo que la universidad tiene para ofrecer para pensar los problemas de la región. Y por otro lado, la cuestión más de, volvemos, epistemológica de cómo construimos el conocimiento desde acá, digamos, ¿no? Y sobre acá. Bien. Volvemos. Estamos usando de base tu trayectoria. O sea, no sé si te das cuenta que estoy jugando con eso. Estábamos en el doctorado. Vos hiciste el doctorado. Yo, algo que siempre pongo en énfasis, porque, bueno, vos fuiste formador de una parte de mi trayectoria. Hemos escrito juntos varios artículos. Me has retado por varias cosas. Nada. Pero yo siempre digo que no es solamente el hecho de, por ejemplo, vos recién hablabas de la investigación, ¿no? Pero en tu caso, vos también, mientras hacías el doctorado, también formabas. Y formaste, digamos, a mucha gente, no solamente conmigo, sino que estás participando en la formación de varios y varias estudiantes. Es parte del aprendizaje ese también, ¿no? ¿Qué más hace un doctorado, alguien que está doctorando? Además de investigar, además de dar clases, por ejemplo, en el área de investigación, ¿qué más hace? Mira, alguien que se está doctorando, en realidad, esto que vos mencionás es más algo que tiene que ver con la actividad de quienes hacen investigación en general. Uh-huh. ¿Sí? En todo caso, el proceso doctoral es un proceso cuyo objeto es la formación propia, digamos. Pero el trabajo de investigación supone, además de lo que hemos hablado de la producción del conocimiento, los aportes a la sociedad, esto que vos decías, es contribuir a la formación académica de otras personas, de otros estudiantes, docentes, y que tiene que ver con, por un lado, fortalecer una línea de investigación, armar grupos de investigación, entender que la investigación y la ciencia es un trabajo colectivo. El conocimiento es un trabajo colectivo. La escritura. La escritura, el producto, ¿no? Ahí me viene a la cabeza el concepto de fetichismo de la mercancía de Marx. Y esto no significa que estemos adoctrinando en este podcast. De hecho, no soy marxista, por las dudas. Yo personalmente no soy marxista. No, pero es más que válido el aporte. Marx lo que decía es que el fetichismo de la mercancía significa que hacemos pasar las relaciones sociales como si fueran relaciones entre objetos. Claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy agarrando este vaso, ¿no? Y yo lo que pienso en el sentido común es, bueno, yo agarro este vaso. Pero en este acto en donde yo agarro el vaso, yo me estoy relacionando socialmente con los trabajadores que contribuyeron a producir este vaso. Totalmente. Sin esa relación social, este vaso no estaría acá, este micrófono no estaría acá, ese mate no estaría ahí. Y el conocimiento es lo mismo, digamos, ¿no? Si desconocemos ese carácter social del conocimiento, no solo en el proceso de producción inmediato, ¿no? Sino también los antecedentes. Cuando alguien hace investigación y se les piden los antecedentes de investigación, es reconocer que hubieron otras personas que pensaron algo sobre ese tema y vos estás dialogando todo el tiempo con esas personas. Y lo que vos vayas a escribir, vayas a pensar, va a tener algo de eso, digamos, ¿no? Y además, bueno, tiene que ver también, más allá de ese diálogo más academicista,
con las relaciones sociales, con las conversaciones, con, bueno, mirá, estoy escribiendo esto, más allá de que escribamos algo que seamos coautores, digamos, no sé, un compañero, viste, decir, bueno, mirá, estoy escribiendo esta ponencia, ¿le puedes dar una leída a ver qué te parece? Totalmente. Por ejemplo, y las miradas de esa persona que capaz que te corrigió una coma, Mm. entonces ese producto no es solamente tuyo, digamos, ¿no? Además de, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que venimos hablando, cómo uno llega hasta donde llega, ¿no? Sí, pensaba Pero- mientras hablaba de este concepto de la educación misma. No, otra vez volvemos a educación pública, pero digo, vas al aula, vos pensás que estás recibiendo algún profesor, pero detrás de ese profesor hubieron muchos otros profesores, historias de vida, libros, muchas otras relaciones sociales. Claro, ¿No? de alguna manera, digamos, en ese paper que yo hoy puedo escribir, están los reformistas del 18. Totalmente. Que para el sentido común es una pelotudez esto. Claro. Es decir, ¿cómo va a decir que en ese paper está? Pero cuando vos pensás en términos históricos y sociológicos, esto que te digo, ¿no? Derribás el efecto del fetichismo de la mercancía, te das cuenta que detrás de ese paper están los reformistas del 18, la universidad, que la universidad sea pública. Digamos, al menos en mi historia de vida, como te decía, Ujú. o sea, mi viejo terminó la primaria apenas, mi vieja docente, digamos, entonces eso también es importante, digamos, ¿no? Cuando uno piensa en el proceso de conocimiento, que es siempre un acto colectivo. Bien. Entonces, pensar un proceso doctoral es pensar en un acto colectivo, podríamos decir. Exactamente. Bien. ¿Qué más, Mauro? Y ahora ya te recibiste de doctor, entonces, ¿vos dónde hiciste el doctorado? Para la gente que no te conoce. Hice el doctorado en la Universidad de La Plata. Es difícil no hacer que no te conozco, ¿viste? Me cuesta un montón. Es como, bueno, a ver qué. Sí. Pero bueno. En la Universidad de La Plata, CONICET, bueno, un poco también esto que vos me habías preguntado recién transmitir qué es lo que supone hacer un doctorado en CONICET. CONICET lo único que te hace es financiarte, te da una beca y te financia la formación doctoral. Bien. Ahí, interesante. Sí, ¿Te pagan un sueldo? es un estipendio. Bien. ¿Cómo sería? Es un monto que no tiene aportes jubilatorios, tiene obra social. Que eso es más o menos reciente, por lo que tengo entendido. Es reciente, digo. No es que es algo que estuvo siempre. Sí, sí, y esto también es importante. Volvemos también con el tema que vos mencionabas de los partidos políticos. Los logros de los derechos laborales, esto es importante para mí resaltarlo y siempre lo leo de esta manera, son gracias al movimiento de los trabajadores. Ujú. En todo caso, los partidos políticos son intermediarios en un momento histórico determinado, pero todos los derechos laborales vienen de la mano de movimientos sociales. Y en este caso, los derechos conquistados para becarios de CONICET son producto de luchas de becarios de CONICET, digamos, Ujú. ¿no? Que han logrado, bueno, ciertos aumentos de estipendio, tratando de alcanzar la inflación, el hecho de la licencia por maternidad, el hecho de poder tener una obra social, digamos, ¿no? Pero bueno, es una beca, es un estipendio, no tiene aporte jubilatorio, digamos, ¿no? Y demás. No me acuerdo qué más. No, hice énfasis sobre la cuestión del estipendio, ¿viste? Porque Sí. en esto de con la tuya, contribuyente, ¿no? ¿Viste? Sí. Bueno, está que aclarar esto, que digamos no es un sueldo, si bien uno vive también de ese dinero, obviamente, porque está para destinarse a tu profesionalización, a tu investigación y a vivir. Pero bueno, muchas veces, digo, en general, no, muchas veces diría que casi siempre, también después tenés que dar clases y trabajar en otro lugar donde sí recibís un sueldo aledaño, que como sueldo jurídicamente, digamos. Sí, sí. Quería aclarar eso, por eso hice énfasis en la pregunta. Sí, no, y lo que tiene el estipendio es que, bueno, es un estipendio que opera como salario, aunque no lo sea, porque con eso vos no solamente tenés que vivir, además tenés que financiarte todas las actividades de investigación, digamos. Que todas las actividades de Es- investigación implican, además de insumos y cuestiones por el estilo, viajes, por ejemplo, cuando tenés que ir a un congreso, a discutir todas estas cuestiones, ¿no? Exactamente, pasajes, inscripción a congresos, inscripción a seminarios, inscripción al doctorado, bueno, todo lo que uno tiene que abonar en los estudios de posgrado, no sé, trasladarte hacia una escuela, por ejemplo, Ujú. digamos, ¿no? Los insumos, no sé, fotocopias, libros, todo eso, se financia, se paga con
con ese estipendio. Bien. Vos, en tu opinión personal, Sí. ¿dirías que es sacrificado la actividad de investigación? ¿Qué dirías en relación a esa pregunta? Sí, es sacrificado, yo creo que como todo trabajo lleva tiempo, energía. Estoy muy marxista, y tiempo de trabajo. Estás muy marxista. Energía. Y además implica también, y tiene todas las características del home office, digamos, ¿no? Porque el trabajo de investigación tiene gran parte de lectura y de escritura, que la lectura y la escritura, bueno, vos como buen lector sabés, Es cada uno súper riguroso. tiene su momento de lectura. O sea, Sí. yo en la declaración, te pido una declaración jurada, ¿no? Por una cuestión del seguro y demás, que vos ponés, bueno, de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero si yo soy una persona que lee de noche, o que escribe de noche, porque se concentra mejor, porque tiene más energía, y bueno, su horario de trabajo es de noche, digamos, ¿no? Entonces, y durante el día hace otras actividades que tienen que ver también con esto, ¿no? Que, bueno, o algún trámite, o ir a la escuela, o dar clases, o lo que sea. Pero implica esto, digamos, ¿no? Tiene todas las características de esa flexibilidad, digamos, del home office. Y en ese sentido... Que también es, digo, un arma sí. doble filo. Claro. Porque tipo, a priori suena lindo, ¿no? Porque pareciera como, por lo que decís, pareciera como, bueno, manejo mis horarios, qué golazo, pero a la vez, che, tenés que producir. Tenés que producir y es esto, digamos, ¿no? Esas condiciones llevan a que cada uno se deba autogestionar el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, como te decía, es una forma de trabajo que no es por tiempo de trabajo, sino que es por objetivos. Totalmente. Entonces vos tenés que lograr llegar con este artículo para esta fecha. O tenés este plazo para presentar esta ponencia en este congreso. Uh-huh. Entonces vos tenés que llegar con ese plazo, digamos, ¿no? Y por ahí implica esto. O madrugar, o trabajar un fin de semana, digamos, ¿no? Entonces tiene todas esas características, digamos, ¿no? O sea, es sacrificado, digamos, en ese sentido. Bien. Sí. Hay como una media de exigencias. ¿Qué te exigen, por ejemplo, en términos de productividad? ¿Hay un estipendio de lo mínimo que se pide y que tenés que producir al año? ¿Cómo es? Mira, la productividad promedio mínima que te piden son 2 congresos por año y 2 artículos por año. Uh-huh. El piso. El piso, digamos, ¿no? Esa es la base. Y después, además de eso... El avance de la tesis. El avance de la tesis, el trabajo de campo, o sea... ir controlando cómo vas avanzando en ese plan de actividades que presentaste cuando te postulaste, que uno lo piensa en base a, bueno, llegar, digamos, ¿no? con la tesis, lo que supone eso. Y después depende si vos querés hacer carrera con ISET, que es ingresar como investigador para que ahí sí vos investigues y te paguen un sueldo en blanco. Tenés que después seguir presentándote a convocatorias y quedar rankeado. Uh-huh. Entonces eso hace que los 2 artículos por año no te alcancen siempre, ¿sí? Las 2 ponencias no te alcancen siempre. O sea, ahí sí hay competencia. Entonces... Todos reciben un estipendio más o menos similar en términos de qué área va, y ahí sí hay competencia. Exactamente. Eso sí es competencia de verdad, no es, sí, no es la otra. No es la otra. No, no es la que te quieren vender. Y además se da esto, digo, ¿no? Que yo ahora no tengo en la mente los datos exactos, pero en esa comparativa que siempre se hace entre CONICET y, por ejemplo, la NASA... Mala comparación, pero se da esto, ¿no? Que CONICET, o mejor dicho, Argentina, el porcentaje de financiamiento de PBI que le da a CONICET es mucho menor que el de la NASA, por ejemplo, y que de otras instituciones... Bueno, con las universidades pasa algo similar, ¿o no? Sí, algo similar. Y CONICET tiene un alto nivel de productividad. Entonces, la idea que CONICET no es productivo, digamos, es falso. Y es esto, ¿no? Producimos mucho con poca plata. Digamos, ¿no? Es decir, en todo caso, CONICET le sale barato al Estado. Totalmente. Hay otros países donde se dedica más dinero, pero la productividad en términos de licencias, en términos, bueno, de artículos científicos y demás, es mucho menor que
que en CONICET. Entonces, bueno, esas partes, esas condiciones que yo te digo de estar todo el tiempo postulándote, siendo evaluado y demás, bueno, hace también como esa rueda de la productividad. Bien. Bueno, ¿y qué dirías que fue lo que más te costó de la beca? De hacer un doctorado, en tu proceso de doctorado. Sí. ¿Qué fue lo que más lo más difícil que encontraste en el proceso? Lo más difícil es siempre... Digo, si hay alguien que escucha Sí. esto el día de mañana y dice, bueno, a ver, me gustaría doctorar en caso de que Dios no quiera, o el presidente no quiera, no pase nada con CONICET, ¿qué le podrías transmitir vos de tu experiencia? Lo más difícil son dos cuestiones. Una, hablamos recién, ¿no?, de la cuestión organizativa de los tiempos, porque, como te decía, bueno, tenés esta cuestión de, bueno, es bastante flexible y eso supone muchas veces aprender a administrar el tiempo, porque vos durante la carrera de grado tenés los tiempos marcados en base a horarios de cursada y demás, ¿no? Como que todo tu trayecto está enmarcado, ¿no?, temporalmente, cronogrameadamente, perdón la expresión. Pero en el doctorado, esto que yo te digo, ¿no?, ver a qué congresos te presentás, qué escribís, el análisis de encuestas, de entrevistas, el rastreo bibliográfico, el fichaje de texto, bueno, un montón de actividades, implica la autogestión del tiempo. Entonces, y como te mencionaba recién, uno aprende a investigar investigando. Entonces, una de las cuestiones más difíciles para mí en los primeros años fue la organización del tiempo, digamos, ¿no? De las actividades. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo que yo hacía para organizarme era, bueno, lunes me dedico a leer. El tiempo de trabajo del lunes era a leer. El del martes a hacer rastreo bibliográfico. El del miércoles a aprender a usar el programa para hacer mapas. El jueves me dedico a hacer un fichaje conceptual de lo que leí. Bueno, algo que me enseñó mi director fue: no hagas eso. Me dijo, no hagas eso. Estás haciendo todo mal. Porque no vas a llegar, ¿no? Y el viernes escritura de ponencia, el viernes vence, entonces viernes escritura de ponencia. Bueno, me dice, no, mira, hace esto. Vos laburás 8 horas, ponele, en el día. Entonces, 2 horas de lectura, 2 horas de rastreo bibliográfico, 2 horas de fichaje de texto, 2 horas trabajando con el aplicativo para hacer mapas, por ejemplo. Bueno, eso yo lo aprendí, a administrar el tiempo. Eso fue al principio. Que parece una pavada, pero es la génesis de todo y de lo más difícil. Para todos, creo. Claro. No solamente becarios de CONICET. Y entonces también hay una cuestión ahí de la perspectiva, porque, por ejemplo, en esa organización, vos todos los días avanzás un poco en todo. Entonces, ponele, vos, si yo, como me organizaba antes, era los lunes me dedico a leer. Entonces, claro, terminaba súper cansado y el miércoles había avanzado en 2 cosas nomás. Claro, te habías agotado. Claro, entonces era una cuestión también, viste, de perspectiva. Y lo otro más difícil para mí fue la escritura. Todo un tema. La escritura es un mundo. Porque al mismo tiempo que vos tenés que respetar un vocabulario específico, ¿sí?, que es el uso de términos, de conceptos, de citación, etc., tiene que ser accesible para que lo entienda, en principio, las personas que te van a evaluar, que no conocen tu investigación de lleno. Entonces tenés que hacerte entender, digamos, ¿no? Entonces la escritura científica es bastante complicada y hasta los últimos párrafos que estuve escribiendo en la tesis tenía comentarios de mi director que decía, de Eduardo, decía, no se entiende lo que decía. Este es chino básico. Digamos, este es chino, digamos, ¿no? Así que bueno, por eso también lo que decía que reconocer el carácter colectivo de la investigación también es esto de, bueno, tenés que escribir para otros, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es lo más complicado, el tema de la organización de los tiempos y el hecho de hacerse entender, digamos, ¿no? Ser entendible, al menos en la escritura. Bien. Entonces, bueno, finalmente te recibiste, doctor. Sí. Imagino que por un lado súper feliz y por el otro súper placentero decir ya está, ¿no? Sí, eso lo sentí cuando mandé la tesis y bueno, las otras documentación que te piden
por correo electrónico, ¿no? Por email al doctorado. Estimados, remito la tesis. Aquí. Saludos, fue los saludos cordiales, más placentero que los saludos cordiales. Y salió el correo y ahí fue como que sentí un alivio. Sí, un alivio. Alivio queda corto. Sí. Los primeros años, bueno, como te digo, vos vas viendo el panorama y en los últimos ya vas viendo que los plazos se te terminan, porque pasa esto, o sea, la beca, lo que pasa con la beca CONICET, que te permite este apoyo económico, pero al mismo tiempo te marca los tiempos. Totalmente. O sea, uno puede hacer un doctorado sin... O sea, la evaluación es constante, eso es algo que hay que remarcar, que claro, es constante y rigurosa. Es constante, tenés plazos, digamos, ¿no? Y alguien puede hacer un doctorado sin beca CONICET, que es autofinanciada, vos te manejás tus tiempos y lo haces en 10, 15 años, digamos. Hay algunas universidades que te dicen, bueno, tenés 6 años para hacer el doctorado, podés pedir prórrogas, pero bueno, son las que los doctorados y las universidades mayor ranqueadas por la CONEAU. Pero claro, cuando se terminan los plazos, ahí es donde ya empezás a sentir el peso, ya, viste, ya no disfrutás tanto el proceso creativo, o algunos días sí, otros días no, digamos, ¿no? Así que cuando entregué la tesis, ahí fue el momento más de sentirme liviano, que fue la misma sensación cuando me recibí. O sea, yo me recibí, rendí el último examen final, al otro día voy a la universidad para empezar a hacer los trámites de título y entré volando a la universidad. O sea, iba así. Ibas levitando. Claro, iba levitando a la universidad. Era como, vengo a entregar este papel, o sea, súper liviano, de todo ese estrés, esa presión, ¿viste? De finalizar, digamos, eso. Che, bueno, amor, estamos en el tope del límite. Ya cuando íbamos a la mitad de charla digo, no vamos ayer. Así que tuve que acotar las preguntas. ¿Cuánto pasó? Te voy a dejar 1 hora y media. Te voy a dejar una pregunta inquieta para cerrar. ¿Cuál crees que es la deuda pendiente de la universidad? Varias. Son varias deudas. No sé si la deuda, creo que son varias. Una, como te decía, es lograr que la universidad pueda... a ver, que no es también una cuestión propia de la universidad, digamos, ¿no? Pero sí la universidad me parece que necesita algunas modificaciones en cuanto a lograr que el acceso de estas clases populares, trabajadoras, históricamente excluidas de los sistemas educativos, no solamente acceda, sino también pueda finalizar, ¿no? las carreras, que, insisto, no es solo una cuestión de la universidad. Sí, es mucho más complejo. Sí, tiene que ver con otras variables, digo, como alguien que da clase en sociología de la educación, no puedo menos que decir, la educación es un fenómeno social. Eso por un lado, y por otro lado... que creo que acá en Caleta no pasa tanto o tan marcado como en las grandes ciudades, y esto tiene que ver con lo que decíamos de las particularidades de la región, de ser una ciudad intermedia, que es la cercanía de la universidad con la comunidad, digamos, ¿no? Yo creo que en Caleta no está tan marcado, aunque todavía es una deuda, me parece. ¿Pero por qué? Porque primero, porque Caleta no es una sociedad que tiene el mismo nivel de polarización que existen, por ejemplo, en Capital. Digamos, ¿no? Entonces, la comunidad académica... Perdón, ¿por polarización a qué te referís? Distancias entre los ricos y pobres. Ok, bien. ¿Sí? Entonces, o en otros países del mundo, ¿no? Francia, por ejemplo. Claro. Entonces, la comunidad académica como perteneciente principalmente a una clase media alta, pienso en estos países, ¿no? Francia, Italia, es mucho más marcado. Acá en Caleta no se nota tanto, porque, por ejemplo, ¿no? Esto que
nuestro caso, digamos. Sí. Somos gente que hace investigación, que hace ciencia, digamos, y vivimos en condiciones similares a la de la mayoría de la población de Caleta, digamos. Somos hijos e hijas de clase trabajadora, primer egresados de la universidad, hay colegas becarios CONICET que están por terminar el doctorado y viven en barrios populares de Caleta, digamos, ¿no? Digo, eso, ¿no? Becarios doctorales que están por ser doctores o doctoras, viven en los barrios más populares de Caleta. Eso es lo que hay que llegar. Ahí te das cuenta que hay algo de esa relación academia con la comunidad que en Caleta tiene otra forma, ¿sí? Que es en algún punto un poco más cercana que en otras ciudades, que desde luego hay que reforzarla, pero que me parece que tiene que ver más con una cuestión de cómo reconstruimos la idea de lo académico. Porque me parece que si concebimos lo académico como el saber que debe ser transferido a las comunidades, me parece que ahí la fallamos. Ahí está bueno el adoctrinamiento. Claro, ahí está bueno el adoctrinamiento. Esta idea de que la academia tiene que venir a salvar, ¿viste? A las comunidades. Bueno, si lo pensamos como diálogo de saberes, me parece más interesante. Uh-huh. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, en el equipo de investigación, de hacer charlas en el SIC del Rotary, por ejemplo, muy, muy interesante, donde fuimos a proponer tópicos, temas, ¿no? Y fuimos a escuchar, digamos, ¿no? Bueno, eso nos pareció más interesante que ir a dar una ponencia acerca de, bueno, cómo piensan los pibes del Rotary. O sea, nosotros no vamos a ir a decirle cómo piensan. No, que hasta no solo los pibes, diría que hasta los docentes, ¿no? Uh-huh. Hay como una resistencia, ¿viste? Bueno, y cae del cielo académico, ¿no? Sí, también pasa eso. Entonces, me parece que por un lado es necesario que la universidad pueda fortalecer eso, pero también quiero reconocer de que hay otra forma de entender lo académico, pero bueno, nos queda bastante por hacer en ese sentido. Digo. Me parece que, a ver, si hay un reclamo acerca de por qué o qué hace la universidad y demás, bueno, tiene que ver con cierta lejanía que se ha producido, y creo que tenemos que agarrarnos de estas experiencias, digamos, ¿no? De cercanía, digamos, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, Mauro, ¿algo más que te parezca importante decir? ¿Te quedó algo en el tintero? No, me parece interesante la charla, me gustó mucho. ¿Cómo la pasaste? ¿Se te hizo larga? Se me hizo súper corta. ¿Se hizo corta? Sí, justamente vuelvo a comprobar que el tiempo es una construcción social. Totalmente. Entonces, más allá de... Yo no creo que hayamos durado 1 hora y media, duramos una conversación. Me parece interesante pensarlo así. Una demora. Una demora. Así que, bueno, te felicito por el podcast. Vi algunos... Yo me estoy dando cuenta que me está llevando mucho trabajo y que estoy empezando a necesitar gente de aquel lado. Ajá. Porque tengo que estar atento a muchas cosas. Aunque no sé si vos lo notaste o no, vos ya me conocés y capaz que te das cuenta cuando estoy pispeando cosas. Pero como que me consume mucho y necesito más energía acá, ¿viste? Hay que volver. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a poquito. Tener que implementar el taylorismo. Y no el multitasking. Claro, es verdad. Hay que ser más productivo. En la cámara. Totalmente. Sí. Así que... No, bueno, muchas gracias. Me encantó la conversación y yo creo que salieron varios temas que no pudimos profundizar y que da para... Seguramente, no solo en el caso tuyo, sino en el caso de varios y varias, les invitaré de nuevo. No creo que este año, en caso de que yo logre perdurar mi salud sosteniendo esto que lo hago por nada de dinero, 0 pesos por gusto y placer. Y también para que sea un canal de que la gente llegue a conocer artistas, personas, científicos, docentes, gente que aporta a la comunidad regional y local. Es para eso más que nada. Y yo desde mi punto de vista egoísta para aprender. Pero bueno, me parecía súper importante tu aporte, como el de cualquiera de los demás integrantes que conformamos el CIRICE. Así que la dificultad para mí estuvo acá en hacer como que no sé nada de todo esto que estás hablando. Eso fue lo difícil.
Pero me parece que esta charla, ojalá, tengo la sensación, ahora que lo estamos cerrando, de que va a servir un montón. Ojalá, espero que sí. Tengo esa sensación. Creo que es una demora que va a servir mucho. Ojalá. Así que bueno, gracias por la demora, Mau. Gracias. Si te gustó esta conversación, por favor, no olvides suscribirte a la página de YouTube o seguirnos en Spotify, en el podcast. Gracias por la demora. O en nuestro Instagram, redes. Gracias por la demora. Todo con guión bajo separado entre las palabras. Chao.